Entonces presta atención, porque la historia que vas a escuchar desafía todo lo que crees saber sobre fútbol. Imagina un portero que decide que quedarse parado bajo los tres palos es demasiado aburrido. Imagina a alguien que mira las reglas del juego y piensa, esto no es para mí. Ahora multiplica esa audacia por 1000 y tendrás a René Higuita, el colombiano loco que transformó la posición más conservadora del fútbol en una verdadera obra de arte caótica. Y ya que estás aquí, aprovecha y suscríbete al canal, porque vamos a sumergirnos en una de las historias más insanas que el fútbol haya visto jamás, y te garantizo que no vas a querer perderte lo que viene a continuación. René Higuita nació en Medellín, Colombia, en 1966, en una época en que el país sangraba por la violencia del narcotráfico. Creció en las calles duras de una ciudad dividida entre la pasión por el fútbol y el miedo constante. Pero desde temprano René mostró que no era como los demás. Cuando llegó al Nacional de Medellín en 1985, los entrenadores quedaron perplejos. Aquel chico flaco no quería solo defender la portería, quería jugar fútbol de verdad, y fue exactamente eso lo que hizo. Mientras los porteros de la época eran entrenados para quedarse en el área, esperando centros y defendiendo remates, Higuita tenía otras ideas. Salía de la portería como si fuera un defensa central, a veces llegaba al mediocampo como si fuera un volante, y en ciertas ocasiones hasta intentaba regatear delanteros rivales dentro de la propia área. ¿Locura? Para muchos sí. ¿Genio? El tiempo probaría que también. Su primera gran conquista llegó rápidamente. En 1989, a los 22 años, Higuita fue pieza fundamental en la campaña del Nacional de Medellín que conquistó la Copa Libertadores de América, algo histórico para el fútbol colombiano. Pero no fue solo por sus atajadas que quedó marcado en aquel torneo, fue por la forma en que jugaba con los pies, por la manera en que iniciaba jugadas de ataque, por los pases largos y precisos que mandaba desde su propio campo. Él no era solo un portero, era un jugador completo que casualmente usaba guantes. La selección colombiana lo convocó naturalmente y Higuita se convirtió en titular de Colombia en una época dorada del fútbol sudamericano. En la Copa América de 1989, él fue crucial para que Colombia llegara a la final, perdiendo solo ante Brasil. Pero ya era claro, aquel portero era diferente a todo lo que se había visto. Las transmisiones de televisión captaban momentos surrealistas, Higuita en el mediocampo, Higuita regateando delanteros dentro del área, Higuita dando pases de taco. Los comentaristas no sabían si elogiar o criticar, porque aquello era inédito. Y entonces llegamos a 1990, al Mundial de Italia, al momento que dividiría para siempre la carrera de Higuita en un antes y un después. Colombia llegaba al torneo con expectativas moderadas, pero con un fútbol vibrante comandado por Valderrama y con aquel portero loco que hacía cosas imposibles. En el primer partido contra Emiratos Árabes Unidos, victoria tranquila. En el segundo contra Yugoslavia, un empate sufrido. Y entonces vino el partido contra Camerún en una tarde del 23 de junio de 1990, que quedaría grabada en la memoria del fútbol mundial. Estaba 0-0 y Higuita hacía lo que siempre hacía, salía de la portería, jugaba adelante, asumía riesgos. A los 62 minutos, él estaba cerca del mediocampo cuando recibió un pase retrasado. En vez de despejar lejos, como cualquier portero sensato haría bajo presión, Higuita intentó regatear a Roger Milla, el legendario delantero camerunés de 38 años. Lo que pasó después fue visto por millones alrededor del mundo. Milla le robó el balón, Higuita cayó, y el veterano delantero corrió solo para marcar en el arco vacío. Colombia perdió 2-1 y fue eliminada. El error se convirtió instantáneamente en uno de los más famosos de la historia de los mundiales. Los periódicos colombianos fueron brutales. La locura de Higuita nos costó el mundial, era el tipo de titular que se veía por todos lados. Él recibió amenazas de muerte, tuvo que esconderse durante semanas, y muchos creían que su carrera estaba terminada.
¿Cómo se recupera alguien de un error tan público, tan devastador, transmitido para todo el planeta? La mayoría de los jugadores habría cambiado completamente su estilo, se habría vuelto conservador, habría aprendido la lección. Pero René Higuita no era la mayoría de los jugadores. En vez de retroceder y jugar seguro, Higuita hizo exactamente lo contrario. Volvió aún más audaz, aún más creativo, aún más imposible de clasificar. Fue como si le dijera al mundo, este soy yo y no voy a cambiar por un error. Y entonces, 5 meses después del desastre en Italia, sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. Era septiembre de 1990, un partido amistoso en Wembley, Inglaterra contra Colombia. Wembley, el templo sagrado del fútbol mundial. El partido estaba tibio, sin grandes emociones, hasta que a los 27 minutos del segundo tiempo, Jamie Redknapp lanzó el balón hacia el área colombiana. Era una pelota alta, picando, viniendo de lejos, nada que preocupara a un portero experimentado. Higuita podría haberla atrapado fácilmente con las manos. Podría haberla despejado de puño. Podría haberla dejado salir por la línea de fondo. Pero no. René Higuita tenía otros planes. Con un delantero inglés viniendo a sus espaldas, Higuita dejó que el balón pasara por encima de su cabeza, se lanzó hacia adelante con los pies hacia el aire, arqueó la espalda de forma imposible y con los talones pateó el balón lejos, alejando el peligro mientras su cuerpo formaba un escorpión invertido en el aire. El estadio de Wembley quedó en silencio por un segundo, procesando lo que acababa de ver. Y entonces explotó. 80,000 personas de pie, aplaudiendo a un portero colombiano que acababa de inventar algo que nunca nadie había visto en un campo de fútbol. La jugada quedó conocida como el escorpión y se esparció por el mundo como fuego. Las imágenes recorrieron todas las televisiones, todos los periódicos deportivos, todos los programas de fútbol. Aquella atajada no tenía ningún sentido táctico. Era innecesaria, era exhibicionista, era puro circo, pero era también absolutamente genial. Higuita había tomado el error de Italia, todas las críticas, toda la humillación, y había respondido de la única forma que sabía, siendo completa, irremediablemente él mismo. Pelé lo llamó el mejor portero sudamericano que jamás había visto. Diego Maradona dijo que Higuita era un artista disfrazado de futbolista, pero no todo sería gloria en la vida del colombiano. En 1993, Higuita fue encarcelado y pasó 7 meses en prisión, involucrado indirectamente en una situación de secuestro relacionada con el narcotráfico que azotaba a Colombia. Fue un periodo negro donde muchos lo abandonaron, donde su imagen fue manchada más allá del fútbol. Pero incluso allí, incluso en prisión, Higuita organizaba partidos de fútbol, enseñaba a jóvenes detenidos, mantenía viva aquella llama que lo definía. Cuando salió en 1994, había perdido el Mundial de Estados Unidos, había perdido años preciosos de su carrera, tenía 28 años y muchos pensaban que estaba acabado. Pero Higuita se reconstruyó, volvió al Nacional, volvió a la selección y siguió jugando a su manera única hasta los 43 años de edad, retirándose solo en 2010. Fueron 27 años de carrera profesional y hasta el último día, él nunca cambió. Higuita marcó 41 goles a lo largo de su carrera, siendo 3 con la selección colombiana, un número absurdo para un portero. Cobraba faltas, cobraba penales, subía a atacar corners en los minutos finales. Hizo asistencias que parecían salidas de los pies de un mediocampista armador. Inventó regates dentro del área que dejaban a delanteros perdidos, y sí, cometió errores, muchos errores, algunos de ellos costando partidos importantes, pero cada error venía con la promesa de algo mágico justo después. El legado de René Higuita va mucho más allá de las estadísticas. Él cambió la forma en que vemos a los porteros en el fútbol moderno. Hoy, cuando vemos a Ederson del Manchester City iniciando jugadas con pases largos de 60 metros, cuando vemos a Alisson del Liverpool regateando delanteros fuera del área,
Cuando vemos a Neuer de Alemania jugando casi como un líbero, estamos viendo hijos del estilo Higuita. Él probó que un portero puede ser mucho más que un último recurso defensivo, puede ser el primer creador de jugadas, un jugador completo que casualmente defiende el arco. Su historia enseña algo fundamental sobre coraje y autenticidad. En un mundo que constantemente nos dice que juguemos a lo seguro, que no arriesguemos demasiado, que aprendamos de los errores volviéndonos más conservadores, Higuita hizo lo contrario. Él abrazó completamente quién era, incluso cuando eso le costó caro, incluso cuando el mundo entero lo criticó, incluso cuando habría sido mucho más fácil simplemente conformarse y ser como todos los demás. Y antes de terminar, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque historias como esta, de personas que desafiaron lo imposible y cambiaron el juego para siempre, son lo que traemos para ti siempre. René Higuita. Hoy vive en Colombia, trabaja como comentarista y embajador del fútbol y aún hace apariciones en partidos benéficos donde, claro, India, no.